y un cómic es una parte de la cultura. Vamos, que yo pensaba que eras Michael Bay y no eres más Ridley Scott. Y tío, no me jodas, ¿se puede hacer eso? ¿Podemos hacer eso? Sí, sí, sí. Hoy, en el programa de Books and People, nos enfrentamos a un reto doble. 2 invitados, 2 miradas, una sola conversación. Un dibujante y un guionista compartirán mesa y ritmo, porque entre trazo y palabra hay un verdadero baile, y esta vez lo veremos en vivo. Hoy nos acompañarán Sergio Dávila. Es un reconocido dibujante e ilustrador español con una destacada trayectoria en el mundo del cómic internacional. Ha trabajado para editoriales de gran prestigio como Marvel, DC Comics, Dynamite Entertainment y Dark Horse, participando en títulos tan populares como Conan the Barbarian, Red Sonja, Capitán América y Wonder Woman. Su estilo dinámico, detallado y expresivo le han convertido en uno de los artistas más valorados dentro del cómic de acción y fantasía. Con una carrera que combina talento, disciplina y pasión por la narrativa visual, Sergio Dávila representa con orgullo el talento español en la industria global del cómic. Y el guionista Juanma Mayén es un actor español nacido en Madrid, conocido por su versatilidad y capacidad para transformarse en distintos personajes. Ha participado en series como Hunters, compartiendo cartel con Al Pacino, y Fugitiva, entre otros. Y en producciones como IP la serie, Destino, Cuenca, La aventura del Santo Grial y la webserie Desenterrados. Además de su trabajo en cine y televisión, Juanma Mayén comenzó a trabajar en el cómic como guionista en 2014 con la obra El Rival, junto a Jorge Balaguer para la editorial Marcosia. Luego, con el mismo dibujante y para el mismo sello, creó Déjeme en 2018. Colaboró con Adrián Bonilla en una adaptación al cómic de las aventuras de Tom Sawyer, publicada en 2021 en República Checa. Y con el mismo dibujante publica el éxito editorial Alcaños para la editorial Tengo Ediciones. Sergio, Juanma, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir al podcast. Agradecer a Tomos y Grapas el espacio, un espacio ideal para hablar de cómics, ¿no? Rodeados de cómics y... Es el espacio. Y por otro lado, como siempre, a todo el equipo de Books and People, los cámaras, fotógrafos, etcétera, todo el mundo que colabora. Y nada, vamos a empezar la entrevista. Básicamente, lo que hacemos en el podcast es visibilizar todos los oficios, todas las profesiones o procesos que intervienen para que un libro, o en este caso un cómic, llegue a una librería. Este digamos, que puede ser incluso el más obvio, ¿no? Que podría ser desde un escritor, en este caso un dibujante y un guionista. Pero mucha gente no sabe que incluso hay guionistas, que no solo hay dibujantes dentro del mundo del cómic. Entonces, bueno, pues esto va a ser un reto, tanto para mí, para vosotros no sé si lo será, pero para mí, porque es la primera vez que en el podcast hacemos una entrevista a 2 personas, pero me parecía importante poder hacer esta entrevista porque al final un cómic necesita un guionista y un dibujante, ¿no? Y con un escritor hablas, o una escritora hablas sobre su proyecto creativo, etcétera, ¿no? Es que no, si no, Carmen mola. Pero en el caso de un cómic, pues hay un proceso de coordinación que a veces lo hace una sola persona, pero no, por norma general son 2 o incluso a veces 3, ¿no? Porque hay alguien que colorea, ¿no? No sé si está bien dicho de colorea. Sí, colorista. Sí, colorista. Y bueno, podríamos haber traído el colorista, pero bueno, el caso es que yo creo que, bueno, que es muy interesante y nos va a enriquecer mucho, a mí por lo menos, porque me parece asombroso cómo hay un proceso de coordinación para que de alguna manera una idea acabe en una imagen, ¿no? Entonces, aunque ha habido una presentación vuestra, pues empezaré con Sergio ahora. ¿Quién es Sergio y cuál es su recorrido en el mundo del cómic? Bueno, pues Sergio era pues todavía estoy vivo, y es un chaval que siempre le ha gustado dibujar. Se pensaba que con esto del dibujo pues no se podía ganar la vida. Se metió a trabajar con su padre en la construcción y ya pensaba que lo tenía ya todo pues encauzado y me apuntó en la academia de dibujo y que ya tenía ciertos dotes, entre comillas, de dibujo, pero bueno... Ya dibujabas previamente, ¿no? Sí, pero bueno, dibujaba como el que dibujaba fútbol, como el que era bueno saltando, como... El colegio siempre había el guapo, el que dibujaba bien, el que jugaba fútbol, el que corría, el que era simpático, todos estamos catalogados, ¿no?, entre comillas. Y nada, y me apuntó en la academia de dibujo y gracias al profesor Jaime Calderón, que me inculcó más y me apretó.
y yo supe responder y mira, pude cambiar la vida. Y me cambió la vida de hace 11 años. Dejé la paleta y cogí los lápices para ponerme a dibujar. ¿Y cómo fue ese salto? O sea, porque claro, me imagino que es un salto al vacío. Es complicado porque primero se tiene que juntar muchos factores porque, claro, a mí me pilló con hipoteca. Ya. Claro, yo tengo una edad, entonces, claro, no es llegar, ¿sabes? Que no es llegar y dices, hostia, es que no se puede, sí que se puede. Si tú quieres algo, puedes. Lo que pasa es que tienes que echarle narices, tienes que echarle horas, tienes que sufrir, tienes que llorar, tienes que echar horas y horas y no quitarte de tus responsabilidades. Ya. Y entonces yo durante un tiempo, un año y pico, estuve trabajando de día en la construcción y por la noche dibujando. Ya. Entonces, me pagaban, claro, cuando tú empiezas, claro, todos los oficios te pagan muy poco. Entonces, empiezas desde abajo. Entonces, vas subiendo poquito a poco, hasta que ya una editorial pequeñita americana me ofrecía más dinero. Y entonces ya dije, hostia, paro. Bien, Aquí ya jubiló la paleta. Bien. Con este dinero puedo pagar hipoteca y puedo pagar la comida del capravo. y podemos vivir. Pues fíjate, interesante y qué inspiracional, ¿no? De alguna manera, ¿no? El que al final la gente muchas veces no sabe la historia que hay detrás, ¿no? De alguien. Y ve ahí y dice, joder, mira, es dibujante de Marvel o de lo que sea, ¿no? Y entonces dices, no, es que hay una historia detrás, ¿no? Hay una historia de arriesgarse, de mucho trabajo, mucho sacrificio. Porque, claro, tú estás trabajando de sol a sol ahí prácticamente y luego te vas por la noche y dibujar. Tal, o sea, decir que... Y bueno, pues mira, enhorabuena. Pues, estoy aquí por eso. Si no, estaría aquí, vamos, apuntando la pared ya. O sea... Bueno, y te toca a ti, Juanma. ¿Cuál es tu recorrido en el mundo del cómic? Bueno, Juanma en este caso interviene como guionista. Sí, bueno, yo estoy desde pequeñito, yo aprendí a leer con los cómics y recuerdo de pequeñito me hacía yo cómics. Yo, por ejemplo, tenía el Lucha Total, que era una especie de remake del Street Fighter y cosas así, me los dibujaba yo y más o menos. Pero también me metí en el mundo de la actuación, entonces siempre me han encantado las películas y desde muy pequeñito empecé a hacer cortos por mi cuenta, empecé a meterme en papeles y tal, siempre compaginándolo pues con ser camarero o con ser vendedor, o he estado en 1000 trabajos. Ahora estoy en una escape room mientras compagino rodajes y un mundo. Y entonces el mundo de los guiones me vino de rebote porque conocí a un dibujante que era Jorge Balaguer en uno de los bares donde trabajaba de camarero y él sabía que hacía cosas de películas y tal y de series y me dijo, ¿conoces a algún guionista? Y le dije, te puedo hacer yo el guión. Y a raíz de ahí pues publiqué con él en... Al final todo tiene un punto común a veces, ¿no? Lo que es arriesgarse, ¿no? Y atreverse. Pero mira, yo te hago el guión. Sí, y a raíz de ahí empalmé publiqué con él en Londres, luego con Adrián Bonilla también publiqué en República Checa, Tom Sawyer, y luego ya en España con Adrián también en Superalcayos. Y mientras, pues eso, compaginándolo con otros trabajos y con pequeños trabajos de actor. No voy a hacer spoiler, pero luego hablaréis de lo que tenéis entre manos. Entre los dos juntos. Porque podría haber sido, podría haber sido que fuesen un dibujante y un guionista que no estén actualmente trabajando juntos, pero bueno, ha coincidido. ¿Por qué será? Y de hecho yo le quiero dar las gracias a Tomos y Grapas, porque fue gracias a una entrevista que nos hicieron a Diana y a mí en Tomos y Grapas, donde Sergio habló conmigo, porque la vio. Y a raíz de ahí fue el enlace para acabar haciendo lo que estamos haciendo. Este mundillo es muy pequeño. Lo bueno que tiene que es un mundillo muy pequeño, entonces todas las noticias es muy fácil que te llegue. Entonces, y aparte, lo bueno que tiene que también como muy pequeño, pues es muy fácil acceder al autor y preguntarle y ofrecerle y bueno... También es verdad que hoy nos han abierto una puerta, casi la puerta del universo, ¿no? Que es las redes sociales, que en un momento dado alguien te puede escribir sin conocerte, te siguen tal y te escriben un mensaje, oye, pues mira, me interesa tal. Correcto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, pues seguimos. Por obvio que parezca, a lo mejor para la gente que nos está viendo no tanto, os voy a preguntar, te toca a ti, Juanma el primero, ¿qué hace un guionista en el mundo del cómic? ¿Cómo crea un guionista un cómic? Bueno, pues sí que lo que hace un guionista sobre todo es utilizar su imaginación, es imaginar la historia e intentar comunicársela a su dibujante de la mejor manera posible. Obviamente que se entiendan los dos, pero a mí también me gusta mucho trabajar en equipo, o sea, al final es
colaborar. Entonces me gusta que la otra persona que lo vaya a dibujar colabore, que no sea algo muy dictatorial de no, tienes que hacer lo que yo digo, no, vamos a crear algo juntos, ¿sabes? Entonces, te hablo en mi caso en particular con él, al yo ser fan de su trabajo, sabía ya... Pero es que verdad, es que era fan de tu trabajo, tío, o sea, es que yo tengo tu Conan el asesino. Entonces era como jugar, para mí era como si volver a ser un niño y yo estoy jugando con juguetes, que más a ver, más o menos que conozco, ¿sabes? Luego, porque sí que es verdad que dependiendo del dibujante al que le haga el guión, voy a intentar acoplarme a él más o menos. Y luego también voy a intentar igual, aquí te meto... Sí. Yo sé que estás igual... Retarte un poco, Claro, pincharte yo sé para que sacarle aquí estás zona de cómodo confort. en 4 o 5 viñetas. Ya. Porque, por ejemplo, él tiene un estilo de dibujo con personajes... ¡buah! Son Sí, súper... mola. Eso El es día muy que estuvimos comiendo. noventero, amerimanga, que te caga fuerte. Entonces, entre 4 o 5 viñetas puede estar cómodo, ¿no? Entonces, yo le describo la página y digamos que juego con esos elementos, ¿no? Con 5 viñetas, con 6, depende del dibujante. Y depende también del estilo que vayamos a hacer, porque si es un franco-belga, igual le tengo que meter mínimo son 6 y 12, 15. En este caso no es así. Y es un poco describir lo que pasa y describir las escenas. Yo la cosa que tengo es que por el mundo del cine soy muy visual. Entonces, Bueno, de hecho, los storyboards, ¿no? No dejan de ser... Yo me un imagino cómic. planos muy concretos. Prácticamente. Y en el caso de trabajar con él es en plan de, bueno, no lo quiero describir tanto porque quiero que él participe, porque tampoco es que tenga que ser así porque sí. A ver, al final él es un profesional en lo suyo, entonces él sabe lo que va a fluir en la página. Tiene mucha más experiencia de la que tengo yo. Entonces era como, bueno, pasa esto, pero haz tu magia. Y Sergio, entonces, ¿y tú como dibujante? Porque la gente, ¿qué hace un dibujante? Dibujar, sí, pero ¿cómo lo dibuja? Bueno, esto es cuando voy a hablar términos generales de esto. Luego hablamos de lo... Esto funciona cuando tú recibes el guión, recibes ya, es cuando aprietas el culo. Porque es como, te llega el guión y te dices, vale, tienes la fecha de entrega, tienes tienes 5 semanas, 6 semanas o 4 semanas. Entonces cuando te entra como si fuera el ataque de nervios, ¿no? Entonces te llega el guión, tú te lo lees todo de barrida. Normalmente el mercado americano son unas 20 páginas y suele ser como unos, yo qué sé, depende de unas 5 o 6 viñetas por página, a veces 7, a veces 2, a veces una doble splash. Claro. Y entonces tú te lo lees todo. Bueno, yo lo que solo me lo leo todo, las 20 páginas de golpe, y luego cuando me lo leo ya todo, que entiendo un poco la historia, de qué va a ir, por dónde se va a ir, dónde va a tirar el número, entonces ya me pongo a hacer los storyboards. Storyboards es, en cada página te dice, página 1, pues panel 1, Conan salta y con una espada. Y le va... Eso te lo dice el guión. Sí, todo eso te lo explica. Todo lo que tú Claro. tienes que dibujar te lo dice el guión, todo, absolutamente todo. Entonces es como cuando te lees un libro, te estás leyendo un libro y tú te estás imaginando ese personaje. Pues esto es lo mismo y lo pasa que lo tienes que dibujar. Entonces todo lo que transcurre, tú tienes que ser como si fuera un director de una película. Tú, lo que te dice ahí, lo que te lo dice el guionista, Qué tú bueno, tienes claro. que pensar dónde poner la cámara, Claro. dónde poner, qué plano utilizar, aunque él te lo diga, ¿eh? O sea, él te lo dice, pero, Sí, pero tú tienes que... al guión de cine. Claro, es que él es eso. dice que luego el director lo interpreta como con su visión, Claro, ¿no? claro. Pero realmente, realmente claro, Claro, es como, por ejemplo, dices, Juanma, panel 1, Juanma está sentado aquí en una entrevista, le están entrevistando. Pues claro, tú tienes que pensar, a ver, ¿qué plano sería mejor? ¿Visto desde arriba, visto desde el fondo, o en un perfil? general, luego la hago Claro, un close a tipo porque, directo, porque- para que la narración fluya, Claro. aunque él lo vaya diciendo en el guión, y todos los guiones te lo van diciendo más o menos, pero claro, tú luego visualmente tienes que ir pensando qué quedaría mejor. Y luego, por ejemplo, si hay una escena de acción, pues aunque se están golpeando, pues que tenga toda una cierta coreografía. Si está golpeando, por ejemplo, con el puño derecho, pues con el izquierdo, si tiene un puñal o lo que sea, pues que la siguiente, si dices, Claro, solo sí. clava, no sé qué, pues ya pensar en el movimiento que va a hacer Sí. para que sea tú, cuando tú te lo leas, Claro. todo eso te pueda llegar. Claro. Que no es decir, hostia, te estás leyendo y dices, hostia, no entiendo nada realmente bien. Y bueno, entonces recibes el guión, haces los storyboards, el mercado americano envía los storyboards, te dan el ok, o te dicen, pues mira, cambia esto, cambia aquello. Te dan el ok, y entonces cuando te dan el ok, con los storyboards te pones a dibujar. Y te pones a dibujar las páginas bien, acabadas. Yo trabajo manualmente y la cosa de papel y lápiz, que es lo que me gusta.
Me gusta ir a tiendas y tocar el papel y comprar el papel. Sí, trabajas, ostras, eso me parece impresionante, ¿eh? Porque una de las, bueno, la pregunta que viene ahora es cómo ha cambiado el mundo del cómic en los últimos 10 años, Sí. ¿no? Y porque yo veo a muchos dibujantes que ya dibujan en las tablets. Sí. Y que me imagino que tal, pero me encanta, o sea, el dibujar en papel, o sea, me parece, o sea, el arte o sea, las artes gráficas, ¿no? Seguir Sí. teniendo ese arte. Bueno, lo que pasa es que yo soy muy clasicote. Y luego lo me digitalizas, gusta. ¿o cómo se hace eso? No, tú haces la página y entonces cuando yo, por ejemplo, esta semana he hecho 4 páginas. Y entonces escaneas, la mandas a la editorial, a Marvel, en este caso, y entonces yo hago el lápiz, lo escaneo, lo envío, entonces ellos dan el ok o no, que normalmente dan el ok, pero bueno, siempre hay alguna, cambia esto, a ver si puedes, y bueno, tú rehaces, entonces eso sí que lo hago digitalmente, lo hago un poco digitalmente, Claro. y entonces esas páginas, una vez que ya están acabadas, están dando el ok, en alta calidad se les envío yo al entintador. Ya. Y el entintador pues las entinta y la envía al colorista y el colorista... ¿Quién le dice al colorista como guionista el dibujante? Bueno, yo por ejemplo... y colorista. Claro, pero yo por ejemplo en el guión sí que meto cosas de color porque trabajo mucho con cosas de simbología. Y sí que puedo poner notas de esto me molaría que fuera este color porque es importante para la trama, porque quiero que genere este ambiente o esta emoción. Sí que a veces me meto en esas cosas, otras veces no. Supongo que igual en otros casos no... El guionista no te lo suele poner, pero de todas formas también al colorista, el tinteador no hace falta leer el guión, pero al colorista sí que le tienes que dar el guión. Ya. Claro. Porque el colorista se tiene que leer el guión, aunque lo vea visualmente, se tiene que leer para entender eso que dice Juanma. Claro. Que hay momentos de tensión, que el personaje está triste, pues te pones una atmósfera así baja de un tono, o está un momento de tensión que le arranca los brazos, pues una atmósfera roja. Correcto. Todo eso O para algo tú más, meterte. si es marino, ¿no? O más de receptivo, que es azul, ese tipo de cosas. De pastilla roja, pastilla azul. Además, estamos ideales, ahora mismo. Pero ese tipo de cosas que es importante, sobre todo si lo tienes muy claro, ¿no? Que molaría que esto fuera así. Y para ti, Juanma, ¿cómo ha cambiado el mundo del cómic en los últimos 10 años? Pues yo creo, por un lado se ha hecho como muchísimo más grande, yo creo que más bien en los últimos 20 a raíz de las películas, porque a raíz de las películas al hacerse mucho más grande, o lo quieres más a nivel industria de cómo... No, lo que a ti te parezca. Bueno, sí, a nivel industrial, por si A nivel industria, y incluso a nivel de industria, nicho industria. Quiero decir, correcto. en el sentido de que, por ejemplo, en los últimos años ha habido en España, por ejemplo, el mercado español está experimentando un crecimiento muy Ha habido un significativo, ¿no? crecimiento Y de hecho, fíjate, creo que es entre el 8 y el 10% de las ventas de libros de todo el país son cómics. 8 y 10%. Claro, yo creo que ahí el cine, al estar los superhéroes en cabeza, Sí, aunque efectivamente. hay muchísimas adaptaciones de cómic en películas, porque por ejemplo Camino a la Perdición es un cómic, Claro. que igual no se sabía, pero ¿sabes? Pero yo creo que eso hace que el mercado se haya ampliado muchísimo más. El manga también está súper... Bueno, el manga ha sido una revolución, eso sí que ha sido la gran revolución, pero además yo tengo otra hipótesis, y es que nosotros, cuando éramos niños, nuestros padres no leyeron cómics. No. No. Nosotros sí. Como adulto, o sea, porque el cómic se entra mejor, o sea, a los niños mucho más, ¿no? Porque al final ven las imágenes, te llaman esos colores. Y cuando creces, como adulto, pues sí, leer y también seguir leyendo cómics. Yo leo literatura y leo cómics, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo soy un cliente de 40 y pico años Correcto. que compra cómics, pero mi padre no compraba cómics. Entonces ese mercado se amplía, claro. Sí, sí. Esa es la... Y aparte es así porque tienes oferta de cómics para más adultos. Efectivamente, claro. ¿Sabes? Donde hay, bueno, normalmente el franco-belga, digamos, Mira, estaba estábamos considerado hablando- el más hay adulto. uno por aquí, el de Érase una vez Francia. Era Francia, mira, Pues eso, que es una historia... Ya. Sí. Y aparte que se vende mucho más de lo que se vendía a nivel España, ¿no? Porque sí en Estados Unidos llevaba más tiempo, pero... Bueno, aquí en España antiguamente Se vendía. Hace en la época de Ibáñez y Mortadelo se vendían Se y vendía Jabato, mucho. Sí, sí. se Correcto. vendían Capitán muchísimas Trueno copias. y todo eso. Pero era otra época porque los niños se entretenían con eso. Sí. Los juguetes no había mucho, entre comillas, tele no había. Sí, La única entretención era un tebeo. Claro. Y claro, el tebeo en su momento lo que valía, a proporción lo que vale ahora, era muchísimo más barato. Claro, entonces cualquiera, entre comillas, se podía, toma hijo, te compro un tebeo. Y entonces tú estabas con el tebeo en el parque, mientras tu padre se fumaba un cigarro, o estaba en el bar hablando con no sé quién, y tú estás en el pollete sentado del bar,
leyéndote el tebeo y bebiendo un cacao latte o un vaso de agua, una bolsa de patatas, si te dejaban. O una casa. O un can naranja o lo que sea. O un can naranja. Sí, unos cacahuetes y estás ahí pues, leyéndote. Y ese tebeo, cuando te lo leías, te lo volvías a leer y te lo volvías a leer y te lo volvías a leer. Y si era blanco y negro, incluso yo lo pintaba con rotuladores. Ostras. Era porque era como un juguete, una pieza de tu vitrina, de tu estantería, de tu juguete. Y era un tebeo. Le hicimos una entrevista, bueno, ya está incluso el episodio publicado a Ricardo Esteban, el editor de Nuevo 9, y contaba pues eso que hubo un boom en la época de Jabato, tal, y se vendieron un montón de cómics, todo ese estilo y tal, y luego cayó de repente, como que el cómic desapareció, ¿no? Ligeramente. Y es cuando estos últimos, yo creo, 10 años, 15 años, es cuando se ha vuelto a subir. a estallar. Se ha vuelto a subir, pero lo que dice Juanma, pero a razón de las películas. Pero aquí en España, yo cuando me voy a las convenciones fuera de España, me doy cuenta. Aquí en España, y ahora la cosa ha cambiado un poquito, porque ahora hay mucho merchan y eso y hace a la gente que sea más habitual. Pero antes, cuando yo a lo mejor tenía 16, 17 años, tú veías por la calle con un tebeo de Spiderman, Totalmente. eres un friki. Un friki. De hecho, mi generación es eso, yo era el friki. Eres un Claro, friki y eres era- como... bueno, eres un friki. Sí. Ibas con una camiseta de Superman, por ejemplo, que dices, una camiseta de Superman, que no había, que todo el merchandising que hay ahora, en nuestra época, no había nada. Y tú veías, hostia, una camiseta de Superman, y te la ponías. Calcetines de Batman. Claro, o sea, claro, es que cosas así. Pues ibas escondido. Sí. Pues todo eso aquí en España no, era como no. Eras el raro, pero Claro. era súper raro. Pero vas a Francia, a Bélgica, Y era- y un cómic es una parte de la cultura. Es cultura. Es que Es esa es la cultura. diferencia. Tú vas en el metro en Francia, en el autobús, tú ves a alguien leyendo un cómic y nadie te mira raro y nadie te dice nada ni nada. Aquí en España, tú vas ahora ya no tanto, pero ibas con el metro, te leías un cómic y lo tenías que leer un poco medio escondida, porque para que no te miraran raro que no pasa nada si te miran, ¿no? Pero porque estás como un poco mal visto. Que yo recuerdo de ir a traer chicas a casa Sí. y les voy a enseñar en mi habitación. Espérate, esconde esto. escuchas esto. Ya. Inma, que lo sabes. De hecho, estoy con Inma porque en mi casa es esto. ¿Sabes? Y ella también es así. o sea que- Bueno, hemos terminado con esas preguntas, las contestan todos los invitados y de una manera transversal, porque vemos lo que contesta pues, un editor, un distribuidor, ¿no? Y, bueno, muy interesante ver las perspectivas, cómo ha evolucionado cada eslabón de la cadena, etcétera, ¿no? Y ahora, donde viene el gran reto, vamos a dividir la entrevista en otros dos bloques, que no suele ser habitual. Unas preguntas que haré solo a Sergio como dibujante y otras que te haré a ti como guionista. Y luego ya el bloque final serán preguntas comunes a los dos, que además van a tener que ver mucho con esa precisamente coordinación, ese baile, ¿no? Que de alguna manera hace el dibujante y el guionista, ¿no? Para poder hacer un cómic. Y entonces ahí, bueno, pues ahí ya fluiréis vosotros y vosotros hacéis lo que queréis. Vale. Vale. Sergio, Dime. ¿cómo abordas el diseño de personajes y escenarios a partir de un guión? ¿Y qué es lo primero que buscas definir? Pues mira, dependiendo de la historia, depende de todo y dependiendo también el guionista que te toque. Ya. Porque también si te toca un guionista que lo tiene clarísimo y no te deja nada ni que pases ni un pelo. Porque a lo mejor tú eres un poco la historia y tú vas a hacer, bueno, pues un personaje, un diseño de un personaje, yo qué sé, un castillo, no sé qué. Y no, lo tiene el guionista, si lo tiene claro, lo tienes jodido. Entonces yo para estos casos prefiero que, oye, envíame la documentación, lo que tú tengas pensado, entonces me ayudarás a mí a entender lo que tú quieres. lo que tú quieres. Si me dice el guionista, no pasa nada, tú diséñalo, confío en ti, entonces tú tienes rienda suelta para hacer lo que te dé la gana, entre comillas, dentro de esa atmósfera que te está pidiendo el guionista. Y entonces esa parte a mí es la que más me gusta. Ya. Porque es más creativa. sí, es más creativa. Ojo, es la que más me gusta porque es la base de, lo que yo vaya a crear aquí va a ser la base de toda la historia que vaya a continuación. Tanto los personajes, el ambiente, Ya. el castillo, las armas, todo va a ser. Entonces, como yo soy muy detallista en el dibujo y entonces a lo mejor quiero hacer un diseño de una espada, ¿no? Y hago ahí la empuñadura y le meto un montón de relieve, un montón de cosetitas, no sé qué, hago el escudo, un montón de chorraditas.
Pero claro, hay una parte de mí que piensa, Sergio, no te flipes, porque luego, cuando empiece toda la historia, vas a dibujar Tienes que 50.000 veces y te vas a acordar de ese diseño. Claro. Entonces, claro, es una lucha entre lo que tú disfrutas, lo que tú quieres, con la funcionalidad de que tú puedes hacer. Y aparte, es como que es una cosa, por ejemplo, que nunca me he entendido. Por ejemplo, en Marvel, el último diseño de Namor, que es una cosa que nunca he entendido, le han puesto armadura. Entonces, son cosas que no entiendo. Si es un personaje que es un hombre que vive bajo el agua y respira bajo el agua y nada bajo el agua y todo su poder es físico, ¿cómo le puedes una armadura que es imposible nadar? Entonces, yo, por ejemplo, eso no lo haría. Claro. Sí, pero además yo creo que te rompe a nivel de narración. Todo. Te rompe la gema porque no es veraz. Claro. ¿no? Es como igual que ahora, el Black Panther de ahora, el diseño que le han hecho, que está muy chulo, pero tiene un pedazo de escudo aquí en un lateral. Y claro, digo, no es ergonómico para una pantera, ¿no? Es una pantera, es un tío, es un rollo Spiderman, es un gato. No puede, o sea, ¿cómo puede tener aquí un pedazo de escudo que...? Pues todas esas cosas, a la hora de diseñar, pues lo tienes que tener en cuenta. Pero claro, esa es tu idea y luego la idea que te tenga el guionista y la idea que tenga el editor. El editor que hace de coordinación del guionista y del dibujante. Que esa es otra. Que luego te dice, tú lo ves claro, pero nosotros te dicen, no, que lo queremos así. Y tú, pero sí, es absurdo, que lo vais a cagar. Bueno, una buena pregunta, que bueno, ya está, antes de pasar a la tuya como guionista, ¿interviene mucho el editor en el proceso creativo? Hay editores que sí y hay editores que confían mucho en ti y confían en el feeling del guionista y el editor. Digo, el del guionista y el dibujante. Y hay muchos editores, yo trabajo con unos cuantos, y confían mucho y entonces le gustan dar rienda suelta al dibujante. En el fondo, porque eso se ve. No, es que sois artistas. Entonces, sí. Un artista le tienes que. Mi filosofía siempre ha sido: un artista tiene que trabajar y que fluya. Sí. No le puedo condicionar. Es que si tú a esa persona le aprietas, le condicionas, no sé qué, esa persona no va a disfrutar, va a estar forzado. Y es que realmente en su trabajo se ve. Tú cuando ves un cómic, tú ves cuando, por ejemplo, tú vas pasando las páginas. También es verdad que el cómic americano se produce de otra manera, ¿vale? Que no como el europeo, ¿vale? Pero tú ya ves cuando una página y dices, hostia, esta página el dibujante ha disfrutado. Claro. Ha disfrutado. En esta otra página ha sufrido. Y en esta otra página el dibujante tenía prisa. Bien. Tú lo notas. Sí, entonces, si tú tienes un cómic y que el dibujante está ahí retenido, pues todo eso se transmite en el dibujo. Yo por lo menos hablo de lo mío. Sí, bueno, y al final le puedo complementar. Sí, por supuesto. Que entiendo que el editor es cuando estás jugando con personajes que tienen tanto tiempo y tal, como que tienen que mantener ese equilibrio de que no digo que sea tu caso, pero que hay casos que igual el dibujante se flipa y hace ese enamor con armadura, ¿no? Claro, Por ejemplo, que es como... El editor es el que coge con una cuerda al guionista y coge una cuerda al dibujante y es no te pases de aquí, o venga, vamos a juntarnos, venga, hace como que se coordine todo, de enlace de todo, que todo salga. Y entonces como y hay emails que se junta a todos y es como una bomba a veces, y dice boom. La que se ha liado. Para ti, Juanma, ¿cómo nace la idea de un cómic en tu mente? Y para complementar esta pregunta, ¿eres más de planificarlo todo o que vaya fluyendo la historia sobre la marcha en tu mente? Es buena. Soy de planificarlo todo y que vaya fluyendo. O sea, me lo intento imaginar del principio hasta el final y luego, por ejemplo, dejo como que respire. Porque sí que soy esto es por el tema de actuar, me meto mucho en la historia y me flipo mucho. O sea, yo me flipo en mi casa antes de ponerme a escribir, que ponerme a escribir es más trabajo de, bueno, cada hora voy a escribir. Me lo boceteo antes y me meto en la acción e interpreto los personajes. Entonces, claro, mis vecinos se piensan o mis perras. No, escucha, yo doy fe. Yo doy fe y tu mano dio fe. Tú te enfrentas a punto de un rodaje y doy fe. Hostia. Sí, me meto y entonces, pues yo qué sé, estoy ahí, pues, cojo la piedra y tal, no sé cuántos, y lo voy imaginando y luego, no, pero espera, esto tal. No. Entonces sí que tengo un proceso de, antes de ponerme a escribir, pues igual estoy pensando en esa página o en esa secuencia que vamos a hacer durante un tiempo. Pero a veces me meto tanto, si es una historia más dramática o más chunga, por ejemplo, Ima, mi mujer, que me dice, ostras, es que ¿qué te pasa? Digo, es que estoy con el cómic que tal, no sé cuánto.
Ya, pero que estás como chulo. Una taza disparada. ¡Ah! ¿Qué has hecho? No es así, ¿no? Pero sí que me meto, lo vivo, me gusta vivirlo mucho, pero en general me gusta vivir mucho las cosas. ¿Cuál era la siguiente pregunta? No, me la has contestado, que seas más de planificarlo o que todo fluya. Y en el fondo Sí, es un mix, es un sí, equilibrio, me gusta, ¿no? Entre, me gusta que fluya. lógicamente, pues eso, me imagino, inicio, tal, y final, y de alguna manera, el desenlace, y de alguna manera lo que haces es que luego, dentro de ese contexto, de esa estructura, fluya, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho que es decir, vale, lo limito a estas páginas. 48 páginas, pues 48 páginas. Y montarme la película para que todo encaje en 48 Eso es lo que páginas. yo veo. Eso tiene que ser difícil. Sí. Eso es una cosa que también pienso, digo, hostia. Pues eso me mola un montón, Sí, tío. porque, claro, dices, ostras. Porque ese es el puzzle, ¿sabes? Pasa, y lo siento, pasa, por ejemplo, porque, es decir, con la película, pero me voy más al corto, por ejemplo. Es que es Tienes que contar algo y cuando estás limitado en tiempo, porque un corto 10, 12 minutos no se puede ir, ostras. Pero sí que yo creo que peco de contar mucho en pocas páginas. Bueno, eso me lo dirá. Pero a mí me gusta contar mucho, porque luego sí que hay estructuras a la hora de vender cómic americano, por ejemplo, cómic americano, está estructurado de contar poco o más secuenciado porque van a vender más. Sí, Ya, son más largos los... Son más largas. Más tipo series, ¿no? Claro, es correcto, es tipo series. Y por ejemplo, yo soy esto es muy del cómic más de los 80 y tal, que contaba mucho o contaba algo en 20 páginas, más más comprimido todo. Sí. Yo a veces sé que peco mucho de eso. Comprimir, ¿no? Intento pero claro, al final es que si no tienes espacio, no tienes espacio. Claro, y quieres contar igual varias tantas cosas. Claro, que hay muchos factores que al final hay. Yo eso muchas veces lo he pensado, porque yo, por ejemplo, yo no sería capaz tienes 48 páginas y tienes que, a lo mejor empiezas y a lo mejor a mitad llevas 25 páginas y piensas, hostia, tengo ya que cambiar. O sea, el malo tiene que ya prepararse para la batalla, entre comillas, que yo qué sé, ¿sabes? Porque esto tiene que tener un final. Correcto. Y entonces, claro, hostia, me pasa de 4 o 5 páginas que tenía que haber contado esto para luego explicar esto de aquí, no sé qué, y tiene que ser como un corta y pega. Ahora voy para atrás, ahora quito de aquí, ahora pongo de aquí. Hostia, tengo aquí un espacio, pues puedo meter esa otra viñeta para explicar esto. Y es que pasa eso, ostras, pues el malo no ha hecho tanto así en tal. También es que soy un poco, me gusta tocar las narices y saltarme un poco las normas de... Porque sabes que muchas cosas están escaletadas, escalonadas, en plan, esto tiene que ser así, 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 así. Yo siempre soy de tocar un poco los huevos, pues ahora no van a hablar durante 10 páginas y no va a haber un solo diálogo. Se vio en la calle. Correcto. A mí es que me flipó ese cómic. Pero porque a mí me mola también leer eso, porque al final leo mucho cómic y al final me gusta que me sorprendan, entonces quiero sorprender, es como que a veces es como, pues quiero hacer esto. No sé. Te reconocer que eso supongo que es lo que tú dices tú. A mí me pasa cada vez que recibo el guión, yo pienso siempre, hostia, lo voy a hacer diferente, voy a hacer una cosa diferente, voy a intentar hacer que no sé qué, voy a intentar hacer, coger a este autor, no imitarle, simplemente inspirarte, ¿no? Porque me gusta porque esta historia está ambientada en esta época, en esta atmósfera, y cómo lo narró ese dibujante y cómo lo hicieron ellos, mola mucho, y cómo está todo, ¿no? Y voy a intentarlo, luego lo intentas, y tu cabeza se junta con, oye, tienes una fecha de entrega, pones el piloto automático, esto es otro caballo rey, y tira para adelante. Y entonces todo eso lo que tú te quieres inventar, porque será algo especial y todo eso, se acaba, por lo menos en mi casa, se acaba yendo a la carete, ¿eh? No, y a mí me pasa con el dibujante que trabaje que me voy adaptando a él. O sea, por ejemplo, que te encanta la violencia y eres muy detallista en la violencia. Es así, o sea, lo hablamos y a ti que te mola la violencia. Entonces ya tu cabeza empieza a funcionar en, vale, pues que le corté por aquí, por la mano, por la boca. Y como que ya te metes un poco en eso y tú mismo te transformas a eso. Y por ejemplo, con otros dibujantes que les gustan pues, los cuerpos desnudos, pues oye, pues cuerpos desnudos porque whatever. ¿Por qué lo estarás diciendo? Sigo. Para Sergio. ¿Cómo trabajar la composición de una página para que la lectura sea fluida y atrapante? Pues eso mismo, mira, justamente lo que te estaba diciendo hace 30 segundos. Es eso, es pensar una cosa, que el mercado americano tienes que dibujar lo mejor que puedas en el menor tiempo posible. Ya. Entonces eso es un hándicap, porque tú intentas hacerlo una cosa diferente, una cosa especial. Mira, hay una splash de, mira, pues ahora sale el Lobezno y que le clava las garras a diente de sable,
y tú me dices, hostia, pues mira, voy a hacer un plano así, así, y tú, leyéndote el guión, cuando lo estás visualizando, y dices, esto lo tengo claro, esto va a venir así, pero luego cuando haces el story, vienes de la página anterior, vienes de la página 5 y eso ocurre en la página 6 y dices, hostia, si hago ese plano que yo quería hacer, Rompo. no sigue. Entonces, me jode mucho porque también es una batalla que tienes que luchar contra la narración para que quede bien o contra contra visualmente que quede bien. Ya. Y se va a la mierda la narración. Claro. Que eso muchas veces pecamos, los del Dibujante. americanos, los que pecamos, que privilegiamos más visualmente que la narración. Ya. Y hay todos autores que son que narrativamente, mira, me viene a la cabeza Jorge Fornés, narrativamente tú lo vas a ver y está todo, Sí, que te lleva de la está todo perfectamente, ¿vale? Que realmente eso es un cómic puro. mano. Pero como yo trabajo en el mercado americano, que es cómic Marvel, otra es cosa. muerte y destrucción, pues realmente la gente... ¿Cómo se llama Sí. Thanos. Sí, es que realmente, tú cuando abres un cómic, yo tengo un recuerdo cuando de pequeño, bueno, incluso ahora, aquí arriba de la tienda, tú abres un cómic y a mí lo que me entra es visualmente. Porque a mí no me da tiempo a leérmelo. A mí siempre, sobre todo a mi hermano, digo, y mi hermano siempre dice otra cosa, ¿no? Que dice, un buen guión salva un mal dibujo, Sí, pero un buen dibujo no salva un mal guión. sí, es verdad. Pero a mí, sin embargo, por ejemplo, yo me llama la atención, siempre me ha gustado desde niño y de adulto me sigue gustando la imagen. O sea, yo compro cómics, que a lo mejor ya luego ni me leo, Sí. pero me he enamorado de los dibujos y me lo compro, por eso. Lo ojeo y no me lo voy a leer, no me lo leo a veces. Y luego hay otros, y a mí, por ejemplo, el dibujo me echa para atrás. No sé, o sea, aunque tenga buen guión, me echa para atrás. A mí me pasa eso. Lo que pasa, claro, tienes que buscar, dices, hostia, es que, claro, lo que pasa que, claro, me pasa eso cuando no conozco al autor. Ya. Cuando ya conoces al autor, pues entonces tú ya sabes de qué va este autor y toda la hostia. Entonces sabes que... Sí, ya, se nota. Es que aún así se nota que el autor sea, por ejemplo, el guionista sea muy, muy bueno. Si el dibujo no le acompaña, es como que sí, pero. No, cojea. Y luego, pero luego al revés. O sea, Sí. Pero, yo digo, todo esto se mete en una pelota y es como un cóctel molotov y es todo como una lucha constante de entre visualmente tú hacerlo lo más espectacular posible Y que y luego que la lucha de, hostia, esto queda muy chulo espectacularmente y dices, guau, sí, esto-". casi Pero como luego- una portada, sí. ¡pum! Sí, pero luego narrativamente no fluye. Ya. Entonces, claro, luchas, bueno, yo lo que me pasa a mí y yo creo que nos pasa a todos. Entonces luchas y entonces priorizas. Y entonces todo el rato, visualmente, cuando Ya. tú empiezas, pues es como una batalla. De- Una batalla más a más, se junta el tiempo. El tiempo que se va estrechando, los plazos de entrega y tu vida personal afecta, Claro. porque todo lo que sea trabajo creativo, y bueno, tú lo sabrás, no es como descargar un camión que ahí vienen siete palets de arena. Te lo descargas, te lo echas al hombro, lo subes y ya está. Te da igual lo que tengas en la cabeza. Pero si tú emocionalmente tienes un día malo, tu hijo está malo, o no ha ido al cole, le duele la barriga, llevas 7 días con el dolor de barriga, se te ha roto el agua de la caldera, te está esperando al fontanero. Son 1000 cosas que es un día a día que para tu cabeza te rompe un poco y entonces o sea, que yo antes me lo decían y yo decía, estás loco. Sí. Pero realmente cuando te pasa, Claro, pasa... es que lo que tú has dicho no es hacer una fórmula yo en Excel no sé qué. Sí. No, es que es otra cosa. Estamos hablando de que tiene que fluir, o sea, Claro. tú tienes que sentarte ahí y tienes que crear. Sí. Y crear es otra historia muy diferente. ¿eh? Tienes que crear, claro, sobre todo es de ese guión que te mandan, es lo que yo decía antes, tú eres el director, tú eliges la cámara, el que se encuadre, con todas las ideas que te da el guionista, tú eliges, es que eres ¿dónde pones la cámara? Aquí, arriba, abajo, no sé qué, acerca, la alejas, no sé qué, no sé cuánto, y todo, que quede todo, claro, si lo pones aquí, si haces un gran angular, pues en el segundo pues encoge, y si haces un contrapicado, pues en el segundo es un picado. Ya. Si es o sea, tienes que ir jugando para no hacer todo el mismo plano, el mismo escorzo, todo eso es una lucha. Día a día. Además, hay una anécdota contigo. Hay una página que yo le escribí
Yo empecé a escribir para él y era en plan de, bueno, espérate, vas a escribir para Sergio Dávila, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, vale, él le mola el dibujo grande, tal, muy, pues eso, muy impactante, tal. Y yo le escribí un splash page, que es una viñeta solo, es solo la acción. Y lo primero que hace es que él dividió la acción en dos, por esto de la narrativa que estaba contando. Y entonces me quedé diciendo, wow, ole, es un genio. ¿Sabes? Porque yo lo hice pensando en plan de creo que le va a gustar más hacer solo un dibujo con esto y en cambio no, en cambio dijo no, pero vamos a empezar con dos y que se vea el movimiento de la espada, tal, en dos. Me llamó muchísimo la atención ese detalle porque entonces claro, ya luego me llevó a decir vale, pues entonces vamos a jugar con la narrativa, ¿sabes? Bueno, por eso que es como que esta es otra, es como el guionista, cuando yo recibo el guión, bueno, todos recibimos el guión, claro, te ponen 4 viñetas y tú a veces, claro, pero tú siempre es como tú preguntas, oye, oye, ¿qué te parece qué te parece que luego el guionista, oye, me la suda, que no, que lo hagas, que no, que o no, yo quiero que sea así porque luego esto es una idea que luego no sé qué, pero hay veces que quitas y pones viñetas porque eso puede ayudar a la narración, que incluso perdiendo un poco la fuerza de la imagen, que es lo que te decía yo antes, como luchas tanto que dices, hostia, es que esto no, es que si no le meto yo esto, es que esto va a ayudar. Esto va a ayudar porque es como cuando lees un manga, cuando estás leyendo, por ejemplo, el Dragon Ball Z, por ejemplo, Dragon Ball, tú ves el momento de tensión, pues tú ves las imágenes de las caras de ellos, chin, chin, y un montón de imágenes de las caras de los sorprendidos, con solo esto. Sí. Y entonces todo eso te da de ese momento de tensión, que si a lo mejor si no lo metes, tú como lector no te llega. Claro. Sí, además bueno, y ese estilo cinematográfico es Sergio Leone, por ejemplo, Exactamente. con el Fue y el Malo, Exactamente. viendo ahí, que al final es como generar Exacto. vamos, que yo pensaba que eras Michael Bay y no, eres más Ridley Scott. No sé lo que soy. Pero que es verdad Sí, que sí, a mí me sorprendió que al final ostras, y entonces ya empecé a releer tus cómics basándome con este detalle. Porque claro, al final te vas adaptando a la persona, pero me resultó muy curioso eso, por ejemplo. Pero mola porque es eso, la narración al final es lo más importante, porque si no, sí, al fin tienes el dibujo grande, muy espectacular, pero igual no te lees ese cómic otra vez. Y si está bien narrado, que va a ayudar a toda la historia, va a ayudar a todo, igual sí que te relees el cómic. Yo creo que al final tiene que perdurar, a día de hoy que hay tanto cómic, el que perdura funciona muy, muy guay. Sobre todo el que perdura en el tiempo, ¿sabes? Que no se queda... Precisamente. Que no se queda ahí. Juanma, Dime. otra pregunta, y que esa te va a gustar a ti. Si tuvieras total libertad creativa, total, páginas, todo lo que fuese, ¿qué historia te gustaría contar en cómic sin ninguna limitación? Pues ya la tengo. ¿La vuestra? No. Eso todavía no ha llegado. No sí, hemos llegado, limitado está, vamos a capa libre, ¿Sabes qué pasa? Que o sea, yo, por ejemplo, no he tenido ningún tipo de corte creativo en ese sentido, más allá de los propios cortes que creo que nosotros mismos nos hacemos, que sí que he visto con otros dibujantes, otras historias de, wow, espérate, si no tenemos ningún tipo de límite, y tú te estás ya limitando por lo que hay históricamente, y no lo digo por ti, ya te digo, que era como... No sé, cuenta absolutamente lo que quieras. A mí me gusta intentar romper los límites. Lo que pasa que, claro, siempre negocio con el dibujante como mínimo, ¿sabes? Al final tienes que decir, bueno, pues hasta dónde podemos llegar. ¿Qué historia contaría? Ya la he contado. Saldrá próximamente. A eso hablaremos. Sergio. ¿Dónde? Ah, está. ¿Cuál ha sido la viñeta o la secuencia de la que te sientas más orgulloso? Si digo últimamente... Bueno, vamos a pasado. Vale, si digo en general, yo creo que mi primera doble de Conan, que dije, hostia, sí. Vale, eso, la primera impacto. Y si digo últimamente, es una que verán aquí, que he gozado mucho, que es una doble splash. que esa... Sí, esa yo O sea, de lo vuestro. De lo vuestro. ¿En serio? Sí, porque... No te creo. Te lo digo, no, en serio, porque era... o sea, en la doble splash era como... No me jodas. Era todo como... Porque tú cuando ves una película dices, hostia, molaría que pasara esto. Y pasa y dices, hostia, cómo mola. Y, ¿sabes? Y a lo mejor... después te molaría que el personaje se levantara y hiciera esto. Y pasa. Y hostia... Y te quedas
digo, hostia, y si ya coge lo siguiente que coge y hace esto, y pasa, y digo, hostia, ya está. Y entonces, la última que he dibujado, que yo tengo el recuerdo de que es una doble, porque yo con las dobles splash o las splash, la escena de acción, disfruto mucho. Y es una de Juanma, que era todo, era una gozada porque era todo lo que es muerte y destrucción que puedes hacer, de en plan de, pues ahora voy a hacer esto y lo llevo más allá, hago esto y lo llevo más allá. Pues una vez que te piensas que ya lo he hecho más allá, no, te reviento y te llevo más allá. Sí, eso, ¡Ojo! eso es muy tuyo. Eso es muy tuyo. Ojo. Bueno, Hostia, gracias, tío. No, la Te la verdad. voy a comprar, la original. La voy a poner. Digo, esta le gustó. vamos a empezar con las preguntas ya de lo que yo considero el baile entre dibujante y guionista, ¿no? Y bueno, primero, ¿estáis trabajando en algo juntos? Yo no sé, pero bueno. Que Gabriel Honda, que es el creador de... Sí, no, pero tú también. Sí, estamos trabajando en algo juntos. Y ya está, no te voy a decir más. ¿Y contar algo o no? Sí, ¿no? Bueno, se llama, es para Tengo Ediciones, se llama La Espada de Chrome. ¿Algo más se puede saber o no? Yo creo que... Espada, Chrome... El que sabe, sabe. ¿Sabes? If you know, you know. Voy a meter un poco de chicha aquí. ¿Habéis tenido desacuerdos creativos en algún momento en este proyecto, por ejemplo? Porque no da el caso y no porque, bueno, yo voy a decir la verdad, pues, o sea, yo voy a decir, en el sentido de, no hemos tenido nada porque es que lo mismo que yo te decía antes, que la doble splash que yo dibujé, cuando me leí, digo, hostia, no puede ser que me lo da todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando tuvimos la comida en Barcelona, estuvimos hablando y Juanma me iba explicando lo que iba a meter. Claro, somos de una quinta que hemos leído una serie de cómics, hemos visto unos dibujos animados de los 80, y entonces son esos dibujos que te han quedado grabados, ¿no? A ti, entre comillas. Y entonces, claro, estaba hablando con él y me estaba explicando, hostia, y si meto esto y hacemos esto, y a lo mejor me decía, a ti te gustaría, hostia, me gustaría esto, porque tenemos muchas cosas en común. Y dice, hostia, pues si metemos esto y hacemos esto y luego metemos esta con referente a esta historia de este momento sobre este personaje que habíamos leído, habíamos visto por la tele. Y digo, no me jodas, ¿se puede hacer eso? ¿Podemos hacer eso? Sí. Digo, hostia, pues yo ya estoy ya... Me decía, mira los pelos de punta. Yo estoy remando ya. Digo, yo sí. De hecho, yo me quedo con eso, tía. Porque al final pasará el tiempo y yo me quedaré siempre con, mira los pelos de punta. Y es en plan de, ¡le mola, tío! Porque es que ese punto de unión es súper guay. Y al final es eso de, joder, vamos, podemos jugar con estos juguetes. Nadie me ha dicho que no. Pues oye, vamos a meterlo. Y luego ya me he flipado. Pues eso, que está todo bien. También es verdad que yo voy un poco a poco, la culpa es mía porque estoy tienes en otros curros jodidos. Y yo sobre todo cuando pasó todo esto, yo lo dije, digo, yo estoy dentro, pero claro, necesito que me deis tiempo porque es que incluso yo pensaba que iba a ir más rápido pero es que claro, yo pensaba, bueno, pues entre número y número, con lo de Marvel, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo aquello, pero es que justamente es que no he tenido tiempo, es que ha sido empalmar número tras otro, y entonces voy haciéndolo en fin de semana, alguna página, algo suelto, pero sí, Vale. Todo bien. Sí que fíjate que me dijiste una cosa, tuvimos una conversación por WhatsApp, me dijiste una cosa que dije, ostras, es verdad, no me había dado cuenta de esto, voy a intentar contarlo sin contar mucho. Pero ahora tú me dijiste una cosa, porque si este personaje no pelea con este personaje, tiene que estar al mismo equilibrio, y gracias a eso yo te diseñé luego más tarde toda una secuencia con una historia, con una movida que es en plan de, bueno, sí, se había pensado esto, tal. Un power-up. Correcto, un power-up. Y de ahí saqué una secuencia que no estaba prevista tan así, ¿sabes? Pero que... Y ese tipo de cosas, al final, es cuanto más participativo sea... Y es muy bueno porque es que, mira, incluso viniendo para acá en el tren, me estaba repasando el guión otra vez y era para diseñar diferentes layouts y eso. Y era muy bueno porque, claro, el Juanma cuando pone el guión,
y esta escena aparece esto, como en el Dark Knight de Batman, de no sé qué. Y, entonces, no, y me dice eso y visualmente me llega la imagen. No hace falta ni buscarla, visualmente me llega. Y aparece esto y este momento cuando el personaje se tensa y cuando ese momento épico a lo Dragon Ball, que no sé qué. Y me viene de puta madre porque me llega. Las referencias. Porque me llega, porque sé exactamente, porque tenemos los mismos gustos más o menos, y esa imagen la tengo aquí grabada a fuego. Y entonces visualmente me es más fácil. Y lo tengo, pero clarísimo. Eso entonces ayuda un montón. Todo eso hay que sea todo más, que fluya más. Sí, pero además yo la estaba imaginando así, entonces al final es que imagino esto, pues es que estoy imaginando Y pero al ponerlo tú, hostia, pues a mí me ayuda, porque a lo mejor yo hubiera llegado a esa conclusión también, ¿no? Pero, no, hubiera pensado en otro cómic o en otro momento. Claro. Pero en ese momento, cuando tú me has dicho eso, cuando tú lo escribes y dices, hostia, vale, ya está. Ya. Sí, por eso yo creo la diferencia de ya conocernos y el decir, bueno, yo ya sé que puedo escribirle esto. Yo desde fuera, que puedo ser como un agente externo ahora mismo, así como vosotros, ser un observador que está ahí, yo os veo comunicándoos y vuestras expresiones corporales y fluís, estáis coordinados, estáis disfrutando, ¿no?, con este proyecto, y esa es la clave, ¿no? O sea, no falta ya decirlo, se ve. Es eso, yo me siento en la confianza de decir, bueno, le puedo poner que esto es Gohan con el espíritu de Goku detrás, están haciendo así y tal. Claro, porque me va a entender. Igual otro dibujante que no conozco de nada, le tendría que describir, pues es un plano americano y tal. O que no le gusta Dragon Ball. O que no lo sé yo que le gusta Dragon Ball, claro. Es como... Bueno, igual hay alguno, podría ser, claro, es que... ¿Te imaginas? No me gusta Dragon Ball y yo... Mierda. Bueno, la última pregunta, estas que hablábamos comunes, y bueno, os las hago a los dos para que, bueno... ¿qué hace que sea que un cómic sea realmente memorable y especial? Yo creo que no tengo ni idea, pero a mí me pasa con los cómics como las películas. Esto depende, mi humilde opinión, ¿eh? Yo creo que depende del momento emocional que te encuentres, lo receptivo que estés y lo bien que esté hecho esa película o ese cómic. Sí, eso es cierto. Porque a lo mejor ese cómic te lo lees en otro momento dado, o tienes prisa, o en un sitio que no estás cómodo, pero te tienes que leer algo y no te llega, y tú lo lees de otra manera. Si tú lo lees en un momento dado que a lo mejor que estás muy receptivo, que la historia te llega, te emociona, y tienes tiempo, no hay prisa, tienes el móvil apagado, o no te entra sueño, totalmente. Todo fluye, pues ese cómic cuando te lo lees, a mí me pasó. Mira, el último cómic que yo me leí, que empecé y acaba, el último, que cuando lo terminé, cerré así, dije, hostia, qué guapo. La segunda parte de Aerosmith, de Carlos Pacheco, su último trabajo. Ya me había leído el primer tomo hace un montón de tiempo, pero el segundo tomo no apostaba mucho porque, bueno, pero te lo lees y lo cierras y es la última vez que he tenido yo la sensación, hostia, me ha gustado todo lo que es, todo. Pero claro, por ejemplo, pertenece a un tomo de que empiece y acabe. Y tiene que ser algo que, también te digo, que te llegue un momento y de, hostia, también por el momento, por todo. Claro, que el componente emocional siempre existe. Claro. Que estés tranquilo, o incluso que estés melancólico, que te estás leyendo un cómic melancólico y te impacte. Sí, ¿no? sí. Pero digo, con las películas igual, ¿eh? Y a veces veo una película y digo, vaya puta mierda, y luego la veo en mi casa y digo, hostia, pues no te tan mal. Yo no sé por qué, ¿sabes? Depende del momento de que te pille, yo por lo menos opino. Coincido completamente y aparte, es que es así, es la parte emocional que te pille, que esté bien hecho, que tenga unos mínimos de bien hecho y que empiece a acabar. Es que a mí me viene a la cabeza la adaptación de Batman de Jerry Otway, de la película de Batman del 89. No recuerdo quién era el guionista, pero sé que el dibujante era Jerry Otway. Termina, acaba, está bien hecho y me pilló a mí. Yo es el primer recuerdo que tengo con un cómic. O sea, yo tenía 4 años. No se puede eso. Perdón. Pero es así y lo sigo teniendo. O sea, y es un cómic del 89 que sigo teniendo. Porque, bueno, luego también que pase el filtro de venderlos. Yo siempre he comprado mucho cómic y por circunstancias de la vida he tenido que vender. Entonces, si consigues superar ese filtro, ese cómic es por algo, ¿sabes? Ese cómic se queda igual. Ese cómic funciona por algo. Eso me pasa a mí ahora, como ya te comenté que estoy haciendo una mudanza, y los cómics de relleno los tengo metidos en una caja ahí un poco así. Y los cómics especiales los tengo metidos en una caja y la caja tiene su nombre. Claro. Estos tiene una caja más dura y están guardados y no están en el fondo, sino están ahí que lo estoy viendo yo. Y entonces lo tienes como más recuerdadito.
sin Bueno, ese apartado. estamos llegando ya al fin de la entrevista y vamos a la parte, hablábamos de emocional, a la parte más emocional sobre varias preguntas. Uno, que le recomendéis a la gente que nos está viendo un cómic y el motivo, en tu caso Sergio, y luego tú, o viceversa. Yo recomendaría igual, un tomo que empiece y acabe. Un cómic es el All Star de Superman. Claro, que es un bestia también. Eso se queda, sale la portada así como con el sol aquí. Sí, bueno, ahora sí. sacaron. Sí, Pero también estaba otra que está sentado. Sí, es que hay varias. Hay varias. Sí. Pero empieza y acaba porque aparte el tipo de guión, el dibujante, el tipo de historia, dónde está ambientada, Ya. y es como, es un principio y un final, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Ya te digo, por ejemplo, el Larry Smith, por ejemplo, por ejemplo, me gusta también mucho el Magic Order del Coipel y del Limonen, del Millar. Me ha gustado mucho también, pero yo digo cuando son tomos de cómics que empiezan y acaban, ¿eh? Sí, a mí No me que gusta. queda una cosa abierta, Sí, porque eso es difícil recomendar eso porque, o sea, claro, eso es Sí, una cosa no, que dices, hostia, no, pero yo un tomo que dices que te lo lees y dices, hostia, que ya se hace más chula, yo esos tres, así de pasada, ¿eh? Qué guay. Yo, hay es que es una autora que además conozco y es Mi vida con Titi, que es de bueno, Gemma Ove, sí, que y es... encima tiene bueno, es que es- Y claro, es que me tocó muy, porque mientras lo estaba haciendo, yo conozco a Titi, que era el perrete, y el perrete ya falleció, y entonces, claro, me tocó muchísimo la patata, y es la vida de ella con su perrete, de cómo lo salvó y tal, y bueno, pues se los recomiendo que lo leáis, porque a mí emocionalmente me pilla mucho. Y como él ha recomendado tres, yo tengo que verlo. Viene bien. O sea, bueno, voy a hacer un spoiler aquí. Que bueno, no es spoiler porque ya habrá pasado. Pues claro, vamos a hacer un sorteo y luego más adelante haremos otro con más recomendaciones, con todas un sorteo de que se van a regalar libros a los que ganen, a los premiados, los que se han recomendado. Todos los que han salido, claro, si todo invitado recomienda un libro. En este caso aquí, como hablamos de cómics, recomendamos cómics, ¿no? Y entonces ahora hacemos un sorteo donde No, mira. o sea, sí, está muy bien. Está bien. Todo España y Latinoamérica, ¿eh? Joder. Sí. Pues mira, uno que empieza y acaba que a mí me ha marcado mucho fue Adrastea, el de Bablet. Bueno, ¿te acuerdas? Se lo dije, ¿eh? Y ¿tú lo has leído? El de... No. Es muy bueno, ¿eh? Wow, tío, pues es Sí. la historia de un inmortal. inmortal sumerio, Sí. de la antigua Sumeria, de cómo va andando, o sea, pero es toda una metáfora de cómo es la vida. Sí. Y todo dentro de mitología Sí. griega, aparecen todos los personajes griegos, pero es una metáfora de la vida muy, muy, muy potente. Que le genera, la melancolía que le genera, precisamente el no tener, todo lo contrario, ¿no? Una vida efímera, ¿no? El tener una vida eterna. Ya. Se muere la gente con la que vive. Y entonces, bueno, pues eso que puede ser, todo el mundo ve, la eternidad sería algo felicidad. maravilloso. Claro, Te ve la cara B de eso, ¿no? no disfrutas de la vida Sí. porque sabes que no se va a acabar tu vida. Claro. Y de cómo él muestra eso, pero al mismo tiempo muestra de wow. Toda la gente alrededor tuyo va muriendo y tú te quedas ahí. Ya. Tío. Y cómo olvidas cosas, porque él también se mete mucho en el tema de cómo va olvidando. Vale, guau, impresionante, me encantó ese. Y The Fade Out es el otro, ¿sabes? De Sim Phillips y Ed Brubaker, que se llama The Fade Out, que es sobre el mundo del cine en los años 50. Igual me estoy liando con el nombre, pero Bueno, Es que yo soy más de. ese es muy de cine. Yo soy más de voy a superhéroes. Sí, yo también, pero ya me has dicho. recomendar, pero voy a recomendar. Y me vais a ayudar porque yo me leí el de Lobezno. Sí. Este Lobezno que él es mayor. Goldman Logan. Eso, macho. Pero es que hay varias historias. ¿Sí? La que él realmente que mató a todos y lucha contra. No, otra que es más. Que sale Ojo de Halcón, que es ciego. Sí, Pues esa es. Que él no quiere sacar las garras porque Sí. tiene como ese trauma porque se había cargado. Es un sin perdón de Clint Es un sin Eastwood. perdón. Sí. Eso es un perdón. Pero ves, esas son las tipos de historias que me gustan, que es como que es una cosa, está el personaje, pero esto es independiente. Un universo, bueno, el mismo universo, pero es Un universo casi, diferente. sí, efectivamente, igual. Es y un narra una paralelismo. historia diferente y una perspectiva diferente de ese personaje que le ha ido evolucionar en otras series, en otras cosas. De repente ahí te está contando algo más íntimo. A mí me gusta más. Sí. Por eso me encanta ese cómic. porque es más profundo. Entonces, que eso es lo chulo, que es crear, por eso digo, es como que cuando creas una historia es crear, darle al lector
esa profundidad, esa nostalgia y luego darle esa fuerza de la acción, que no sea todo el rato acción, sino simplemente, porque cuando viene tiene ese bajón en la historia y como la película, perdón, cuando viene el final, todo es una mierda, la vida del tío es una mierda, todo va, se la cargan al amigo, a la familia, los hijos lo odian, la mujer se le muere, entonces el tío está acabado y entonces, claro, tú no veas que, claro, dejan destellos, cuidado con este, es un viejo, cuidado con este, y al final sale lo que sale. Pues eso, el resurgir, y dices, hostia, pues eso es lo que mola que una historia, una película, te llegue, porque esos momentos son los que te impactan. Sí, además mola porque, claro, es coger ese personaje, ese juguete, ¿no? Y cogerlo de la espada de Chrome. Al final la espada de Chrome es contar algo muy icónico, que nos hemos contado una historia de algo muy icónico. Que es muy bueno, porque no hemos dicho mucho, pero es bueno porque cuando estuvimos hablando Juanma y yo sobre la historia, bueno, cuando hacer la historia esta, que yo le decía, digo, hostia, es que me mola mucho este personaje y nunca se ha contado nada de este personaje en ningún cómic. Sí. ¿Te acuerdas? Nunca nadie ha contado nada y me volvería a hacer una historia sobre este personaje. Y yo sé que quizá es como una mezcla entre, porque como se ha contado tan poco, meterlo. Y entonces Juan me dijo la idea de, hostia, ¿qué tal si lo hacemos, lo metemos, pero en plan misterioso, dándole al lector, hostia, ¿quién puede ser este personaje? Y jugar un poco con el lector de quién puede ser, Hasta que lo descubrimos. hasta que sabes quién es. Pero sin decir no, bueno, lo dicen, sí, lo dicen, sí, Sí y no. Sí, no. Claro. Sí, no. Lo dicen, pero es como que era muy bueno porque Juanma ha querido como jugar con hostia, que la gente cuando le lea el cómic se pueda pensar, hostia, ¿quién puede ser este que le está ayudando? Bueno, vamos a rematar ya. Ya simplemente, además un poco conciso porque se nos ha ido el tiempo. Y otra cosa, siempre regalamos un cómic, bueno, en este caso sería un cómic, o un libro, pero no lo tengo aquí ahora mismo, está arriba. Entonces, bueno, no saldrá... Al cielo. Es un cómic volador. Entonces, luego lo doy cuando estemos arriba, pero bueno, no lo verán los espectadores. ¿Cuál es tu primer recuerdo con un libro, con un cómic? Y igual, lo mismo. Ya te lo he dicho con el Batman de la adaptación de Jerry Otway. Yo mi primer cómic que recuerdo el de Super López. Bien, ahora está bien. Porque yo de pequeño era epiléptico, mis padres me llevaban al hospital y tenía que hacerme unos electros y todas las semanas tenía que ir un día o dos a hacerme un electro. Y entonces en el hospital de San Juan de Dios de Barcelona había, como estaba el restaurante, siempre tengo el recuerdo de la tortilla de patata que hacían ahí. Y yo tenía 6 años, ¿eh? Y al lado había como un apartado, como un chiringuito, como un kiosquito dentro del hospital donde vendían cómics. Y mi madre me compró así los que eran los de Mickey Mouse, que eran así pequeñitos, los de Mickey, pues uno esto, pero de Super López. Y fue cuando dije, hostia, y me quedó aquello. Y tengo el recuerdo del segundo cómic que me compraron, era el de Supergrupo de Super López, que eran los superhéroes que yo leía, bueno, que yo había visto en otros sitios, pero ahí era, hostia, pero se están aquí diferentes. Y siendo tan pequeño, pues eso me llegó. Sí. Y lo tengo ahí aquí a fuego. Me ha encantado la entrevista, muchísimas gracias, ha sido un reto. Yo creo que ha quedado muy bien. Y nada, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a ti.